Bien, buenas tardes a todos, bienvenidos. Y antes de iniciar con la presentación de esta participación, pues primeramente quiero agradecer por la segunda ocasión y la participación y la invitación que me hace Asesoría y Formación Multidisciplinaria y reconocer nuevamente la importancia de estos espacios para fortalecer los lazos nacionales e internacionales y también que fomentan el compartir conocimientos y aprendizajes. Gracias nuevamente. El tema que voy a abordar esta tarde lleva por nombre Reflexiones, Desvinculación, Ciencia y Sociedad. Y el objetivo central de este tema y de la importancia de este tema es analizar desde la reflexión la desvinculación de la ciencia y la sociedad desde un contexto global, general, haciendo hincapié en la importancia de recuperar esta articulación en estos ejes para propiciar el conocimiento científico y la participación social en la ciencia. Y sin mayor preámbulo, pues voy a dar inicio a la presentación. Para este tema, ¿cómo podemos entender la desvinculación? Bueno, para este tema vamos a entender la desvinculación como ese corte, como esa fractura, como ese desvanecimiento de la participación social hacia este enfoque de la ciencia, como la baja o prácticamente nula credibilidad que se le da a los temas de investigación, por la enajenación social que actualmente se vive hacia este vínculo con la ciencia y desde ahí tocando algunas investigaciones de Vázquez y Manacero en el 2008, tituladas como El declive de las actitudes hacia la ciencia, nos hablan de que tenemos que desmitificar, tenemos que eliminar, borrar algunas barreras que no nos permiten relacionarnos de manera estrecha con los temas de ciencia e implícitamente con la investigación. Y la primera barrera que nos invitan estos autores a quitarnos es esta concepción que tenemos de que hablar de ciencia o hablar de investigación solamente es para un sector muy privado, es solamente para este grupo social determinado, en donde no todos podemos participar en el campo de la investigación y de la ciencia. Y si nos atrevemos a participar, pues esta participación pues va a ser sufrida, va a ser muy cansada, prácticamente imposible. Entonces, Vázquez y Manacero nos invitan a quitarnos esta primer barrera. La segunda barrera, que tiene que ver mucho con el proceso formativo académico, nos dice Vázquez y Manacero que es la que más ha lacerado la relación de la sociedad con la parte de las ciencias. Y es que estas referencias de nuestros contextos académicos que pasamos o que vivimos a lo largo de nuestra formación académica nos van menguando también el gusto por las ciencias. Y resulta que desde mi formación y tratar de incursionar hacia este enfoque de las ciencias, pues he tenido un grupo de docentes, de asesores, ¿no? De tutores, estas personas que están ahí para observar quién participa y quién no en el campo de las ciencias, prácticamente de acuerdo a sus criterios, que son un tanto cuanto subjetivos, nos van determinando quiénes sí somos aptos o tenemos las habilidades que también ellos son los que plasman o los que determinan qué habilidades, y nos van diciendo tú sí, tú no, y estas experiencias no gratas van determinando también nuestra participación proactiva o incluso también nuestra enajenación hacia este campo. Otra de las barreras que también forman parte de esa limitación que tenemos de repente, ya cuando estudiamos un posgrado y nos decimos, bueno, es que yo me quiero dedicar a la investigación, pero va a ser tan difícil. Resulta que tiene que ver con los medios y los insumos, ¿no? Que va más ligado hacia la parte económica. Y esta nos habla de que, pues para dedicarme a la ciencia o a la investigación necesito de un laboratorio muy sofisticado, con herramientas muy costosas. Necesito el respaldo de una institución pues muy jerárquica, ¿sí? Muy importante. Necesito a lo mejor también aquí la participación de algún académico, de algún científico, de algún investigador también muy reconocido,
pues para poder tener esa participación o involucrarme en este campo. Y entonces Vázquez y Manacero nos invitan a quitarnos estas barreras que principalmente, de acuerdo a su investigación, son las que más han abierto esta brecha y que no han permitido que la sociedad se sienta hermanada junto a la ciencia. Y entonces, ¿cómo deberíamos de ver a la ciencia? ¿Cómo yo debería entender a la ciencia desde este entorno? Bueno, de acuerdo a González y a Bunch en el 2002 y 2015, nos hablan que tenemos que ver a la ciencia desde un contexto simple, desde esta simplicidad y sobre todo si es mi primera incursión en el campo de la investigación o de la ciencia, pues yo necesito trabajar este enfoque simple, ¿no? Y desde ahí, desde comprender que la ciencia es un conjunto de conocimientos del mundo en general, y que además esos conocimientos pues los tengo a mi mano y yo también puedo adquirirlos con actividades tales como la observación, por ejemplo, de acuerdo a González, y que además la ciencia va creciendo a partir de conocimientos comunes, ¿no? Aquí hacen hincapié en estos conocimientos empíricos desde la experiencia, desde el conocimiento ordinario, que también forma parte de esta investigación científica. Y entonces esos autores centralizan la atención en el mundo social y dicen, bueno, para que la sociedad pueda sentirse atraída a la ciencia, a la investigación, habría que ver de qué manera estamos comunicando, cuál es el lenguaje científico que estamos utilizando, pues para motivar a la sociedad a participar, a involucrarse con la ciencia. Y desde ahí creo que partiríamos de manera muy positiva hacia este enfoque. Sin embargo, también aquí hay que reconocer que tenemos otras grandes aristas, pero antes de pasar a estas aristas, vamos a ver los siguientes videos. Por favor, coordinador, si me hace favor de compartir. Oye, Big Man, ¿cómo es que los científicos averiguan las cosas? Oh, es una pregunta clásica, Mikey. Los científicos averiguan las cosas en muchas formas, hasta por accidente, que fue como se descubrió la penicilina. Pero a veces hay un método que usamos y lo llamamos el método científico. Método científico. El mundo científico es como los científicos usan ideas e información para resolver problemas y responder preguntas. Es el método que usamos en el mundo de Big Man. Muy bien, comencemos con una pregunta, porque eso es lo que hacemos siempre. Querido Big Man, ¿el agua salada conduce la electricidad? Acabamos de tomar el primer paso del método científico. Formulen un problema o hagan una pregunta. Y mi pregunta es, ¿el agua salada conduce la electricidad? Vamos a ver el otro video también, por favor. Cuando hicimos el que algún día la Andrea me diría, hey, soy un científico gracias a ti. O tú hiciste mi infancia notable escuchar esa vez de escucharlo. Es genial. Tengo un chico en los Estados Unidos que me dijo, soy neurocientífico gracias a ti. Y otro más que es astrofísico. Así que es un halago. Y bueno, ¿qué podemos recuperar entonces de estos videos? Bueno, tiene que ver mucho con lo que nos menciona Cabot en el 2014 en su investigación titulada La conceptualización de la ciencia en la educación científica, y nos habla de un término en especial, la influencia, ¿sí? Veamos cómo de manera muy puntual estamos siendo influenciados de alguna manera hacia ciertas tendencias, en este caso
hacia el campo científico. Y Cabot nos menciona que esta influencia pues va a ser parte de nuestra inspiración, va a ser parte de nuestra motivación para poder incursionar en ella, ¿no? En el enfoque científico. Y entonces Cabot nos habla que esta inspiración puede ser desde lo simple hasta lo complejo, ¿no? Y hablemos desde lo simple, por ejemplo, si hablamos de medios de comunicación como la radio, como la televisión, y hacemos hincapié en programas televisivos actuales como la teoría del Big Bang, por ejemplo, o años atrás con el mundo de Big Bang, justo lo que acabamos de ver nosotros, cómo estas series, estos programas impactaron a generaciones de jóvenes, de niños, para incursionar, para participar en la ciencia, y muchos de ellos, como lo decía el segundo video, ¿no? Muchos de ellos se iniciaron en el campo de las ciencias, de la física, biología, la química, las matemáticas, gracias a esta influencia positiva, ¿no? Y en el tiempo actual tenemos otros medios de comunicación como el Facebook, el Instagram, el YouTube, que nos permiten interactuar con información, ¿no? Por ejemplo, con incluso artículos. Gracias a la Internet tenemos hasta la validez, la factibilidad o la facilidad de interactuar con estos artículos científicos que antes, bueno, ni soñarlo, tendríamos que pagar una membresía a revistas científicas para poder siquiera tener esta información a la mano y poder leerla, o incluso conocer a los científicos, a los investigadores. Bueno, era algo prácticamente un sueño, pero hoy día con estos medios de comunicación, bueno, podemos verles, podemos escucharles y saber su opinión acerca de ciertos eventos que son prácticamente cotidianos para nosotros, ¿no? Entonces veamos cómo esta influencia, pues, va a propiciar los encuentros de mi persona hacia la ciencia, va a articular también de manera muy positiva la relación de la sociedad con la ciencia. Pero Cabot nos invita a ser mesurados. Cabot nos invita a ir despacio, ¿no? Nos dice que sí, por supuesto, tenemos influencia, pero que además tenemos que tener un pensamiento muy crítico, muy reflexivo y además muy lógico para poder ver qué tipo de información estoy consultando, porque nos menciona Cabot, la influencia puede ser positiva, puede ser negativa, en torno a lo que yo estoy leyendo, en torno a lo que estoy consultando. Y si yo no me detengo a comprobar la veracidad, a ver el respaldo científico que tiene esa información que consulto, pues de alguna manera también esta influencia puede ser negativa. Recordemos que gracias a estos medios de comunicación podemos tener toda la información que antes les decía era prácticamente imposible, ¿no? Pero que también tenemos por el otro lado información que no es viable, que no ha sido comprobada, que tiene una tendencia más a la pseudociencia, en el sentido de que no hay un respaldo científico que la avale, pero que está ahí y que además está siendo divulgada, ¿eh? Y justo ahí nos menciona Cabot que hay que detenernos y que hay que ver qué tanto esta influencia nos está llevando hacia un buen camino en el campo de la investigación o en el encuentro de la ciencia. Y antes de pasar al siguiente tema, vamos a ver otros dos videos que tienen mucho que ver con este término de la influencia. Adelante, por favor. Este es Profesor Kaku, bienvenido. el placer es mío. Muchas gracias por venir. Tiene tantos premios que es difícil resumirlos para presentarle. Es un autor de éxito, profesor, físico y diría que uno de los divulgadores científicos más reconocidos, no solo en Estados Unidos, sino en todo el mundo. Gracias. Me gustaría hablar de cómo empezó su pasión en todos estos campos, empezando por la ciencia. ¿Cuándo se enamoró de la ciencia? Todo comenzó cuando tenía 8 años. Aún recuerdo el shock que sentí cuando los periódicos publicaron una foto del escritorio de un hombre en el que había un libro inacabado. El pie de foto decía: "Este es un manuscrito sin terminar
del científico más grande de nuestro tiempo. Y me dije, vaya, ¿por qué no acabó el libro? Si era tan listo, tan genial, ¿por qué no pudo acabarlo? Es como no terminar los deberes. ¿Por qué no podía preguntar a su madre? ¿Qué había en ese libro que no pudo acabarlo? Tenía que saberlo. Era mejor que cualquier thriller, que cualquier historia de aventuras. Fui a la biblioteca y tardé en enterarme de que el nombre de ese científico era Albert Einstein. Y ese libro que vi cuando tenía 8 años era el manuscrito inacabado de La teoría del todo. Otro video más y terminaríamos con los videos, por favor. Yo ya sabía que quería convertirme así. Pero esa tarde aprendí de qué tipo de persona quería ser. Ciencia. La ciencia es una empresa cooperativa que abarca generaciones. Es el paso de la antorcha de maestro a estudiante a maestro. Una comunidad de mentes que se remontan hasta la antigüedad y se extiende hasta las estrellas. Ahora, vengan conmigo. Nuestro viaje apenas comienza. ¿Y qué podemos rescatar de estos dos videos que acabamos de ver? Todos necesitamos ser influenciados, ¿no? Hasta los grandes científicos han encontrado esa inspiración de otro más. Entonces veamos que el hecho de que yo comparta información desde mi Facebook, por ejemplo, también estoy siendo parte de esa influencia y veamos qué tipo de influencia quiero ser, positiva, negativa, qué tipo de información estoy compartiendo. Entonces, veamos la responsabilidad y corresponsabilidad que tenemos frente a estos temas. Y ahí es importante resaltar a Bravo y a Bonan en el 2000 en su estudio sobre el lenguaje científico de las ciencias. Nos invitan a recuperar estos principios básicos para poder tener una participación loable, coherente en este campo. Y nos dicen que lo primero que tenemos que tomar muy en cuenta es que hablar de ciencia es hablar de la objetividad del conocimiento. Una vez que yo comprendo que el conocimiento debe ser objetivo, entonces me voy al segundo campo, que este conocimiento va a ir creciendo si va pasando a partir de procesos, si va pasando por fases, por etapas, y que además al paso de estas etapas y de esas fases, pues va a llevar un proceso de comprobación, va a ser verificado, va a ser comprobado y va a observarse la veracidad del conocimiento. Y que además este conocimiento no debe ser inflexible, es decir, que ahí se quede y ahí está y nadie lo toque. No, debe ser flexible. ¿Por qué digo flexible? Supongamos que yo hice un estudio de algún fenómeno en el 2000 y de acuerdo al análisis que llevé a cabo, arrojé ciertos resultados y fue válida para su momento. Pero en el 2015 alguien más estudia el mismo fenómeno, pero llega a otros resultados que por supuesto no tienen nada que ver con los míos. Entonces, la investigación que yo realicé queda invalidada por la nueva investigación. ¿Y yo me tengo que enojar con los nuevos investigadores? No, porque lo más importante para la ciencia, y de acuerdo con Ani Bravo, lo más importante en mi participación es el aporte científico, ¿sí? ¿Qué aporte estoy haciendo? Para la ciencia es lo más importante. Y si lo vemos de esta manera, el hecho de que yo haya estudiado ese fenómeno y que alguien más por mi investigación se haya acercado a estudiar ese fenómeno, ese mismo fenómeno, quiere decir que yo ya estoy haciendo un aporte, ya llamé la atención de los científicos y ahora ese fenómeno que parecía estar estático, ¿sí? Sin observación, ahora está siendo muy observado y está siendo divulgado. Eso quiere decir que estoy teniendo o logrando un aporte. Bonan y Bravo nos hablan de que para que nosotros sepamos que estamos aportando, debe estar regulado hacia 4 ejes. Hacia el académico, hacia el conocimiento científico,
hacia la divulgación y también hacia la investigación. Si mi participación en el campo de las ciencias y de la investigación tiene un aporte en cualquiera de esos 4 ejes, eso quiere decir que voy por muy buen camino. Y estos principios hacia la ciencia me van a determinar que mi participación va a ser coherente y va a estar respaldada por un método científico también. Y justo en resaltar la importancia de estos principios, nos menciona Medina y San Martín en 1990, en estudios interdisciplinarios sobre la educación y la gestión pública de las ciencias, cómo estos principios se han dejado de lado, ¿sí? Ya no se han tomado en cuenta para eventos, para exposiciones o para concursos de ciencia y de investigación. Y nos mencionan Medina y San Martín cómo se ha degenerado esta parte objetiva de las ciencias en estos eventos. Resulta que la divulgación que se está haciendo para estos eventos es muy importante porque son una influencia positiva, son un acercamiento de la sociedad hacia la ciencia, son la forma en cómo pueden la sociedad en general poder interactuar con las nuevas investigaciones, con las nuevas participaciones, con los nuevos investigadores, entre otras. Y ahí mismo, en ese mismo enfoque, Silvio en el 2011 realiza una investigación sobre la ciencia, tecnología, sociedad en América Latina y nos habla de 2 elementos bien importantes que están interactuando, están metiéndose en estos enfoques de estos eventos, que es la interculturalidad y es que está directamente ligada a la cultura, y también tiene que ver mucho con esta degradación del pensamiento hacia la ciencia y la inclusión. La interculturalidad y la inclusión van a ser estos 2 elementos que hoy por hoy han transgredido el conocimiento científico. ¿Y cómo es eso? Pues resulta que en estos eventos actualmente se le ha dado mayor relevancia a la imagen, al spot, ¿no? De repente es muy importante la interdisciplinariedad, la cultura y la inclusión, son temas muy relevantes, muy importantes, pero cuando hablamos de ciencia y cuando hablamos de investigación, hablamos de la objetividad, ¿no? Desde los principios de la ciencia. Y resulta que actualmente en estos eventos se le está dando mayor énfasis a la imagen, ¿sí? A lo que proyecta, y no al análisis, no al proceso de investigación, no al aporte científico en estos eventos para estos concursos. ¿Y qué está pasando? Bueno, resulta que la influencia está dividiéndose en 2 polos. Para las personas que participan y que hicieron un trabajo extraordinario de investigación y que a partir de sus análisis lograron ciertos aportes para la ciencia que son muy relevantes, viene la desmotivación, ¿no? De, pues, que no valorar el trabajo, no valorar su aporte. Y para los que están yéndose con la participación por la imagen, por lo que están mostrando nada más, pero no por lo que están divulgando científicamente, pues están yendo con esta parte errada del concepto de lo que es ciencia y de lo que es investigación. Y veamos también que la influencia va hacia una tendencia negativa, porque la gente que frecuenta estos eventos, pues se apropia de lo que ve y va a sus comunidades y continúa con esta desvirtualización de lo que debe de ser la ciencia y la investigación en estos eventos. Y no es todo, sino que además regresa y a lo mejor regresa con una muestra gastronómica, que es muy importante, pero que cuando hablamos de eventos de ciencia, tecnología e investigación, pues no tienen cabida simplemente. Entonces, veamos cómo se ha degradado el principio de ciencia y de investigación, porque no se están regulando los principios que Bonan y Bravo nos mencionaban hace un momento, ¿no? Y entonces aquí Murphy y Biggs en el 2006, en su estudio sobre la percepción de las ciencias en enfoques académicos, científicos y de investigación, nos invitan a regular nuestras participaciones en estos eventos conforme a lo que quiero divulgar, ¿no? ¿Qué quiero divulgar? ¿Qué quiero dar a conocer? Y de acuerdo a lo que yo quiero dar a conocer, va a venir la forma en que lo voy a dar a conocer. Y para ello se establecen 4 principios.
El primer principio es que si yo quiero participar o mi participación va a estar ligada al mundo científico, entonces quiere decir que el contenido y la presentación de lo que yo voy a divulgar debe tener una exigencia de un nivel estratégico y debe estar dirigido hacia especialistas en el campo. Además de que la difusión y la publicación debe ser prácticamente especializada, similar a un artículo científico. Cuando hablamos, por ejemplo, de que nuestra participación está ligada al mundo académico, bueno, esta debe de reunir conocimientos avanzados sobre un tema científico y además debe tener ese respaldo académico sobre la exigencia del contenido y la misma presentación. Si mi participación está ligada a la divulgación, como divulgador, al menos debo tener conocimientos básicos para poder hablar del tema. Debo tener una sencillez en cómo yo tengo este contenido, esta comunicación científica, y debo además abordar conocimientos científicos para poder difundirlos. Si mi participación está ligada al periodismo, por ejemplo, debo tener muy en claro que mi información es para el público en general, es decir, pueden leerla los niños, los jóvenes, los adultos, y que entonces debe haber una sencillez en cómo plasmo la información para que ésta pueda ser comprendida por todas estas edades, y que además debo respaldar mi información por resultados científicos, es decir, por un método científico, ¿sí? Y si yo respaldo ello, entonces en estos eventos voy a poder tomarlos como una influencia positiva para poder resarcir esta relación armónica entre la ciencia y la sociedad y recuperar algo importante que mencionaba al inicio, la credibilidad. De no hacerlo así, nos menciona Rivas, Mosquera y González en el 2012 en su investigación sobre el enfoque desde la relación ciencia, tecnología y sociedad, que de no hacerlo, la credibilidad no va a avanzar, es decir, no vamos a tener a la sociedad a nuestro favor, sino la sociedad va a seguir con este pensamiento en que a mí no me beneficia la ciencia, no me beneficia la investigación, y esa baja credibilidad me va a tener como consecuencia la baja inversión o prácticamente nula inversión. Y si no hay inversión, ¿cómo podrían continuarse las investigaciones? ¿Cómo podrían generarse nuevas investigaciones? No hay una valoración de nuestros investigadores, de nuestros científicos. Y si no hay estas dos, ¿qué pasa con nuestros científicos, con nuestros investigadores? Pues van en búsqueda de esos apoyos, ¿sí? Hay fuga de cerebro. Y países de primer mundo como Alemania, como Reino Unido, como Estados Unidos, como China, como Rusia, por mencionar algunos, pues están ávidos de estos científicos, saben su valor, reconocen su trabajo y entonces, ¿qué pasa? Pues se apropian de sus investigadores. Y esta apropiación del investigador también tiene que ver mucho con la patente, ¿no? Las patentes de las investigaciones que llevan estos investigadores, pues se quedan en esos países y ya no regresan, ¿no? Y como sociedad, ante no tener este conocimiento de cuál es la importancia de mis científicos, de las investigaciones, para mi desarrollo, pues pareciera que no pasa nada, ¿no? Ah, pues que se vayan. Pero resulta que sí pasa a largo plazo, sí pasa y pasa mucho. Viene un déficit en investigación, viene un déficit en la parte académica, viene un déficit en la parte científica. Y entonces, como sociedad y como país, pues no avanzamos, ¿sí? Y ahí es importante recordar que si queremos influenciar, si queremos influir a las nuevas generaciones a su incursión con la ciencia, con la tecnología y con la investigación, necesitamos cambiar nuestro panorama, ¿no? Y veamos cómo todo está estrechamente vinculado, ¿sí? Veamos cómo la sociedad necesita respaldarse desde la educación para poder participar o incursionar en este conocimiento científico, en esta educación técnica, en esta educación científica, para poderse llamar como una sociedad de conocimiento. Entonces veamos cómo todo afecta, todo es un gran sistema. Y entonces necesitamos
innovar en nuestra formación, necesitamos recapitular en nuestra formación, ya sea la formal, la no formal o la informal. Necesito entenderme que yo también soy un divulgador desde mi trinchera, que si soy madre de familia, también soy parte de esta divulgación de la ciencia, desde que yo llevo a mi hijo a observar a lo mejor un centro de investigación cercano o a ver unos eventos de ciencia, de tecnología, o incluso desde que yo estoy buscando algunos experimentos sencillos y los estoy llevando a la práctica con mis hijos, estoy siendo partícipe también de divulgar la ciencia y la investigación. Si soy docente en esta formación formal, si soy docente, bueno, el encuentro que yo propicie de mis estudiantes con estos centros de investigación, con los investigadores, también estoy fomentando, también estoy motivando hacia el gusto, hacia la participación de las ciencias o por las ciencias. Y por último, necesitamos recordar que debemos valorar a nuestros científicos, debemos valorar a nuestros investigadores, debemos valorar el trabajo arduo que hacen por nosotros, que a pesar de que no lo vemos tal cual, ¿sí? De manera inmediata, pero sabemos que hoy por hoy hemos avanzado tanto en el mundo tecnológico, tanto en el mundo de las medicinas, de los fármacos, gracias a esas investigaciones, gracias a esos investigadores que están trabajando a pesar de que yo no los vea, ¿no? Entonces, bien importante recordar esta parte, ¿no? Hay que valorar este campo. Y la valoración no solamente viene de parte de ellos, sino desde nuestras trincheras, ¿no? Como familia. De repente, mi sobrino, mi hijo, mi primo se acerca y me dice, me voy a dedicar a estudiar física, biología, ¿no? Y yo le digo, no, ¿qué vas a hacer? ¿De qué vas a vivir? ¿Te vas a morir de hambre? ¿Dónde vas a trabajar? ¿No? Veamos cómo también somos partícipes de fomentar esas barreras que van impidiendo la participación proactiva de la sociedad en general en este mundo, en este eje de las ciencias y del campo científico. Referencias bibliográficas que fueron consultadas y retomadas para construir esta presentación. Y bueno, recordemos, la ciencia no es una materia que estudias en la escuela, es la vida misma, estamos envueltos por ella, en ella y con ella. Muchas gracias por su atención y ahora me gustaría escucharles desde su experiencia, ¿cuál ha sido su aporte a la ciencia? Gracias, doctora. Vamos a permitir el uso de micrófonos a todos para que puedan hacer su comentario o bien hacer preguntas si las hubieran. Si no pueden hacerlas a viva voz, si no quieren hacerlas a viva voz, pueden hacerlo directamente en el chat de ambas plataformas. Me llamaba la atención un comentario, le decía que ese nuevo reto que tenemos de hacer ciencia a través de medios virtuales, que es lo difícil que es ahora con la pandemia o lo imposible casi de realizar un evento virtual en cuanto a ciencia. ¿Podrías orientarnos un poquito ahí en ese aspecto? Sí, actualmente, por ejemplo, existen muchas aplicaciones sobre laboratorios virtuales en donde, les decía, ya ahorita ya nada es imposible prácticamente. Entonces, hay muchas aplicaciones, muchas páginas que aperturaron laboratorios virtuales en donde el estudiante puede interactuar, ¿no? Puede incluso experimentar, por supuesto. No se compara con la experiencia presencial, pero es parte de incursionar en las nuevas aplicaciones, en las nuevas modalidades, ¿no? Tampoco es como que, bueno, pues no estoy presencial, no lo hago, ¿no? Buscar estas aplicaciones, por ejemplo, permiten al estudiante, a lo mejor de manera virtual, interactuar con sustancias, saber cuál es el fenómeno que se presenta de mezclarlas o de no mezclarlas, de las cantidades, ¿sí? También les invita a observar qué es un laboratorio y de cómo está compuesto. De alguna manera, las personas que también trabajan en comunidades de alta y muy alta marginación saben de lo que estoy hablando, no es una cuestión como novedosa. Tal vez es novedosa para los que estamos en zonas urbanas, ¿no? Y que de alguna manera generamos el conocimiento a partir de ahí, de los recursos, pero los docentes o los padres de familia que se encuentran en zonas de alta y muy alta marginación,
ya han incursionado con ello, ¿no? Ya saben que a lo mejor estoy en una comunidad con 0 recursos, pero resulta que también puedo trabajar prácticas de laboratorio, ¿no? Desde instrumentos caseros, también puedo, o sea, les decía, no es una limitación, no hay que tomarlo como una limitación, sino como una invitación a innovar y a generar aprendizajes significativos en cualquier entorno. Claro, es importante hacer todo esto a raíz de innovar, de mejorar cada día, de ingresar a un nuevo campo. Creo que ahorita la virtualidad nos ha abierto muchos campos. Sí. Hablábamos ayer con algunos colegas de decir, no solo estamos enfocándonos a conferencias de un solo ámbito, y realmente es de ampliar este campo, es de llevar conocimientos nuevos, que es la idea que se tiene, y pues mejorar esos conocimientos de cada uno que ya posee, de pronto innovarlos de otra manera, de otra perspectiva, darles un enfoque nuevo, que es lo que vamos a tratar la manera de ir haciendo con el paso del tiempo. Pero esos espacios virtuales de solo la comunicación que se ha dado, de pronto nos ha servido para ir midiendo también el campo y lo que nos hace falta como educadores, en algunos casos, llegar a nuestra gente, llegar a nuestros estudiantes. Yo me recuerdo que teníamos un programa de diálogos educativos con un compañero boliviano y él nos decía, los famosos TikTok, cómo innovamos a través de TikTok, que es una de las plataformas de videos más comunes, y hacer un video de 30 segundos realmente créanme que sí cuesta. He estado tratando de hacerlo y no logro cómo experimentar algo de 30 segundos que quiera plasmar toda la información que deseo en esos 30, 20 segundos, que es bien, bien complicado, pero que no me voy a rendir, que voy a seguir trabajándolo hasta que logremos terminarlo, ¿no? ¿Algún otro comentario que tuvieras, María? Pues, por ejemplo, también, de acuerdo a lo que les decía, que hay que saber, hay que ser mesurados con la información que nosotros estamos leyendo o hacia el campo de información que nos estamos acercando, para tener esta parte lógica de qué es y cómo yo puedo verificar que está respaldada por un conocimiento científico. Pues yo necesito también respaldarme de ciertas páginas, ¿no? Donde yo pueda interactuar con información fiable. Porque de repente les decía, no, bueno, en el campo de los medios de comunicación actuales, pues tenemos un mundo de información y es lo más padre, ¿no? Pero si no tenemos esa mesura, pues podemos incluso estar compartiendo o estar leyendo o estar creyendo información que ya tiene que ver más con este enfoque de pseudociencia, en donde no hay una comprobación del conocimiento, donde no hubo un mecanismo de veracidad. Y no sé si ustedes han checado, por ejemplo, buscadores como Cielo, como Daniel, como Academic Edu, como la Base, como ERIX, como Google, mismo Google académico, son páginas o son vínculos o buscadores que me permiten tener esa seguridad de que yo lo que voy a leer, lo que voy a buscar, pues ha sido comprobado, ha sido mecánicamente observado para su publicación o para su redacción. Entonces veamos que desde ahí, desde cómo yo busco la información, desde cómo yo hago mi encuentro con la información, también estoy siendo influenciado, ¿no? Y les decía, desde la influencia positiva o negativa, pues yo voy a generar ese impacto hacia las ciencias y hacia la misma investigación. ¿Qué proyectos se han creado directamente contigo en cuanto a esta innovación científica y de mejoras que se ha dado ahorita de alguna forma híbrida todavía, porque se ha mantenido alguna cuestión híbrida en algunos países? ¿Cómo has visto esa innovación científica? Pues en el campo de la educación, en el campo de la educación ambiental, que es donde yo más estoy metida, ha sido muy buena, pero me parece que en los últimos años se ha estancado. De repente hay mucho que investigar, hay mucho que averiguar, hay mucho lugar en donde puedo yo trabajar la investigación, pero de repente ya trabajamos sobre lo que ya se trabajó, ¿no? De repente estamos reciclando, ¿no? Información y me parece que justo ahí se está estancando, ¿no? Hay una investigación, ahorita no recuerdo bien el autor, pero hay una investigación que nos hablaba de ello, ¿no? De cómo hubo un boom, ¿sí? En 40, 50, 60, que iba el crecimiento académico y de investigación,
y había mucho, ¿no? Mucha información y la información era actual y se actualizaba cada cierto tiempo porque los investigadores prácticamente competían por sacar nuevo conocimiento, ¿no? Pero actualmente nos encontramos hacia un estancamiento de la información. Ya no hay más innovación en la investigación, porque repito, la investigación que estamos trabajando ya es un recicle, ¿no? Bueno, ya hablamos de educación, ahora vamos a hablar sí de educación, pero en ámbitos educativos. Bueno, de ámbitos educativos, ahora de ambientes educativos. Ahora o sea, ya es lo mismo, pero en otras palabras, ¿no? Y veamos cómo estamos reciclando. Por ahí tenía yo un maestro que me decía, estamos regurgitando la información, ¿no? Y veamos cómo esa parte, pues, empieza a lacerar también la investigación y la ciencia, la propia ciencia. Y nos decía que tenemos una tendencia hacia el punto cero, ¿no? De repente nuestro conocimiento fue creciendo, pero actualmente se estancó y ahora va hacia la decadencia. Las nuevas generaciones ya no quieren investigar, ¿sí? Les decía hace un momento que el encuentro con la investigación y con las ciencias se hace difícil o se les hace difícil. Hemos también propiciado esos malos encuentros de nuestros estudiantes con la ciencia. Por tanto, ya tenemos el celular y buscamos todo en el celular, ya ni siquiera queremos leer, ¿no? Estos documentos escritos, ya no queremos leer, ya todo lo hacemos desde el celular y dejamos que el celular haga todo por nosotros. Entonces, hay una decadencia ya del conocimiento, decadencia también del pensamiento, del análisis, de la reflexión, y entonces la tendencia es eso, la tendencia es hacia el decremento del conocimiento y de la ciencia. ¿Qué proyectos tienen pensado lanzar para el siguiente año? Que si bien es cierto, ya vemos que hay innovación en vacuna, que ya pronto va a empezar a producirse a gran escala, porque todavía están en ese impasse de ver qué tan efectivo es al 100% esta vacuna. ¿Qué proyectos tienen a nivel de educación ambiental ustedes para el siguiente año? Pues al menos aquí en México, lo que le comentaba, ¿no? En México, pues hay la preocupación, sí, hay la preocupación por el medio ambiente, pero desafortunadamente se queda en el papel, ¿no? Ya lo decía la sesión que tuvimos pasada, de repente todo está escrito, pero no me aporta si está escrito nada más, ¿no? Es ¿qué hago? Y lo que se ha hecho actualmente son cosas básicas como vamos a reciclar, como vamos a dar talleres, ¿sí? Pero no hay nada concreto. Entonces, actualmente el spot político, ¿sí? Es más fuerte. No hay un campo real, concreto, factible, en donde se diga ya estamos avanzando o hay un proyecto. Y los proyectos que hay es la tendencia a normalizar, ¿no? A decir, bueno, vamos a generar más leyes, vamos a generar más normas, pero decíamos, usted lo sabe más que yo, ya están, ¿no? Simplemente no se respetan, no se les da seguimiento. Y la tendencia es esa, todo es conceptual, todo es teórico, pero nada es ni comprobable ni práctico, ¿no? Entonces, actualmente aquí en México, pues no se lleva a lo factible lo que debería de trabajarse en educación ambiental. En las escuelas ni siquiera circula en el currículum escolar como materia incluso, solamente se ve como concepto. Entonces, imagínense, ¿no? Desde ahí estamos hablando, pues que no hay un avance, porque ni siquiera hay alguien que ya esté diciendo, bueno, vamos a involucrarlo en el currículum escolar, vamos a trabajarlo, ya no lo hay. Entonces, desde ahí observamos que la tendencia sigue siendo igual, sigue siendo desalentadora. Se espera que pudiéramos trabajarlo, pero se trabaja desde las trincheras, ¿no? De manera muy innovadora, desde clase, desde los salones, desde la comunidad donde estemos, pero pues para que surja efecto a nivel global, pues va a tardar porque es una generación que se está construyendo, pero es uno en una comunidad y en las demás comunidades no sabemos que se está propiciando. Por eso decía y reconozco estos espacios y decía la importancia, ¿no? que tienen estos espacios porque estamos divulgando la inquietud de uno, que después puede ser la inquietud de 15, de 18, de 20, de los que nos estén viendo, ¿no? Y de los que vayan a ver más adelante estos videos. Y realmente desde ahí es donde se va a generar el impacto.
porque también igual yo puedo verlo, pero decir, ah, sí, sí estuvo muy bien, un momento de reflexión, pero hasta ahí quedó, ¿no? Por eso les decía, lo que se espera es algo desolado, tristemente, en todos los campos, ¿eh? En el campo cultural, en el campo científico, en el campo académico, está muy desolado la situación actualmente, pero no claudiquemos. Creo que si estamos algunos trabajando los enfoques y ustedes que están propiciando estos encuentros, yo creo que es parte de, ¿no? Y tal vez no lo vamos a ver nosotros, pero nuestros hijos sí, nuestros bisnietos sí, o sea, esto es una cuestión de cultura también. ¿Qué planificación científica han tenido directamente desde las aulas, por lo que mencionabas, en cuanto a la innovación en esto? Porque si bien es cierto, lo que vamos a llamar semilleros de pronto en ciencia, ya se habla de semilleros en otro tipo de área científica, pero semilleros propiamente dichos, ¿qué semilleros han creado ustedes en el área ambiental directamente? En el área ambiental se han implementado, bueno, además de que la investigación y artículos que se han trabajado sobre cómo divulgar la educación ambiental y cómo concretar la educación ambiental, se ha concretado con algunas instituciones, sobre todo con Zagarpa, aquí en México con Zagarpa, se ha concretado más un trabajo lejano a la plática, porque ya la plática ya la dejamos fuera, se ha concretado, por ejemplo, reforestación, ¿no? En zonas primordiales de algunas comunidades a las que tenemos o que hemos tenido la oportunidad de trabajar. Entonces se ha concretado en eso, se ha concretado también en llevar a las comunidades estos baños ecológicos, ¿sí? Entonces, desde ahí se ha concretado. En el campo de la investigación se han generado investigaciones, se han generado artículos, tesis, tesinas, respecto a la importancia de trabajar educación ambiental desde las escuelas, pero les decía, creo que lo que más se ha avanzado es eso, ¿no? El vínculo con Semarnat y con Zagarpa también, en donde la comunidad ya ve, ya observa, ¿no? Esta viabilidad de la educación ambiental desde que tiene su baño ecológico, desde que tiene su cocina ecológica también y ve cómo también en su salud repercute, ¿no? Que anteriormente las personas sufrían de asma y ahora con este proyecto de las cocinas ecológicas, pues también se ha mejorado la salud, ¿no? Le digo, o sea, esto no fue una cosa de un día, de 2 días, o de meses incluso, sino fue prácticamente de un trabajo prácticamente de 1 año, de 2 años, en donde se están viendo apenas los resultados. Gracias, doctora. Vamos a dejar espacio abierto si alguien tiene alguna pregunta y si no, pues ya dejamos el espacio para empezar su pregunta. ¿Tienen autorizado apertura de sus micrófonos? Creo que no hay preguntas ni en el chat ni en ninguna red social. Entonces, doctora, dejo el espacio para que se despida de su público. Muy bien, pues muchas gracias a todos por su atención, por su tiempo. Yo me llevo a la reflexión que participar en estos espacios, yo también he participado como escucha, incluso aquí con asesoría de formación multidisciplinaria he participado, y yo creo y estoy segura que si participamos es porque ya tenemos la inquietud, ¿no? De hacer. Y me parece que lo más importante es que de lo que veamos, lo que sea el tema que veamos, hagamos, ¿sí? Es lo más importante. De ahí vamos a ver reales resultados. Si lo hacemos por la constancia, yo les invitaría a que no lo hiciéramos, o sea, es parte de, pero les invitaría a que mejor nos apropiáramos de ese conocimiento y que además ejecutáramos. Dejemos esas huellas tangibles que alguien pudiera, tal vez no por el reconocimiento, pero pues alguien más allá dijera, ah, bueno, mira, es que Jonathan trabajó esto en la comunidad, en su casa, ¿no? Y ahora su familia, ya siendo tan proactivo en su comunidad, ya generaron este cambio, ¿no? Y cómo estas zonas, a lo mejor, no sé, desde sus trincheras, ah, bueno, era un empresario, pero apoyó la ciencia y mira nada más lo que se promovió, ¿no? Entonces, ver cómo estos espacios nos permiten no solamente conocer gente, yo les decía, estos lazos nacionales e internacionales, sino que además aperturar el nuevo conocimiento, o bien el conocimiento que ya teníamos, reafirmarlo,
y dejar esa huella positiva en nuestra tierra, en nuestro paso por el mundo. Bueno, pues muchas gracias a todos y gracias nuevamente a Asesoría de Formación Multidisciplinaria por el espacio, que también nos ayuda a divulgar el conocimiento. Muchas gracias. A usted, doctora, gracias por aceptar nuestra invitación y por ponernos el tema ahí a la mano. Gracias por sus conocimientos, igual que los comentarios, bendiciones. Muchísimas gracias a todos por participar en esos eventos con nosotros. Y esperamos verlos el 15 de diciembre a las 10 de la mañana, que tengamos nuestro último evento de sección, ya por finalizar actividades por parte de la Asesoría de Formación Multidisciplinaria este año, y esperando tomarnos un pequeño descanso para arrancar con nuevas ideas y nuevos conocimientos para ustedes. Un gusto, bendiciones, muy buena noche.